Hoy en día nosotros nos damos cuenta de que muy pocas personas tienen paciencia. Hoy en día nos damos cuenta de que muy pocos cristianos tienen esta virtud. Y hermanos, yo creo que no hay manera de vivir la vida cristiana correctamente, no hay manera de llegar a la meta sin esta cualidad. Nadie absolutamente que carece de paciencia, que adolece de paciencia, puede llegar a la meta. En realidad, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, no es una carrera donde hay que llegar inmediatamente, sino más bien yo comparo a la vida cristiana con una carrera de maratón, una carrera donde hay que recorrer muchos kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Para lograr esa meta, para llegar a la meta sin ningún problema, necesitamos paciencia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, apenas el domingo me estaba enterando, aquí se corrió precisamente el maratón de esta ciudad. Más de 42 kilómetros tienen que recorrer los atletas. Más de 42 kilómetros tienen que recorrer cada uno de esos competidores que se enlistan en esa carrera. Y saben, hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esos atletas no arrancan exactamente igual que los atletas que recorren la carrera de los 100 metros. Porque los 100 metros es una carrera de velocidad, pero la maratón es más bien una carrera de resistencia. Y así es exactamente la vida cristiana. Hermanos, no tenemos que apresurarnos en llegar, sino más bien tenemos que ir corriendo la carrera que tenemos por delante, dice la Biblia, con paciencia. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 12, dice la palabra de Dios, en el versículo número 1, véalo, hay unas páginas más atrás, dice la palabra de Dios esto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice el autor de la epístola a los Hebreos que debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La razón de por qué muchas veces, hermanos, tenemos conflictos en nuestros hogares, tenemos problemas en nuestra relación entre padres e hijos, entre esposa y esposo, la razón de por qué a veces tenemos problemas en la iglesia, la razón de por qué muchas veces nuestra relación se daña con otros hermanos, la razón de por qué algunos pastores a veces cometemos errores y fracasamos en cierta medida en el ministerio, hermanos, es que carecemos de paciencia. Nos hace falta tener paciencia para poder tratar a cada persona correctamente, para poder comprender que no todos van a desarrollar las mismas habilidades, van a hacer el mismo trabajo como nosotros lo estamos haciendo, o como por lo menos esperamos que debe de ser hecho. Necesitamos paciencia en nuestras vidas. ¿Cuántos padres de familia no han derramado lágrimas diciendo, ¿por qué tuve que decir aquello? ¿Por qué tuve que tratar a mi hijo así? ¿Por qué tuve que tratar a mi hija así? Y yo me imagino que usted ha tenido algunos problemas por falta de su paciencia, porque usted mismo se ha dado cuenta de que no tiene esa cualidad, esa virtud. La palabra de Dios nos enseña que todos nosotros debemos de tener paciencia. ¿Qué es la paciencia? En el Antiguo Testamento es la capacidad de soportar el sufrimiento y los ataques del mal. En el Antiguo Testamento es la capacidad de soportar el sufrimiento y los ataques del mal. En el Nuevo Testamento debemos de poseer firmeza para no dejarnos provocar o reaccionar con ira. Resumiendo las dos cosas, la paciencia consiste en esperar persistentemente y mantener la fidelidad en las circunstancias adversas y en las pruebas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que es la paciencia. Y todos nosotros, hermanos, necesitamos paciencia. Ahora, déjeme decirle algo. Usted y yo podemos llegar a tener paciencia. Usted y yo podemos desarrollar esa cualidad que no la tenemos por naturaleza. La verdad es que nuestro carácter por naturaleza es impaciente, es desesperado. Nuestro carácter por naturaleza adolece de la paciencia. Pero la Biblia nos dice que nosotros podemos llegar a tener esa cualidad. Vea allí en 2 de Pedro, capítulo número 1, por favor, versículo número 4 en adelante. Véalo. 2 de Pedro, capítulo número 1, versículo número 4 en adelante. Dice la palabra de Dios lo siguiente:
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Note bien eso. De lo que está hablando la palabra de Dios es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, creemos en las promesas de Dios, nosotros nacemos de nuevo, y dice la Biblia que nos es implantada la naturaleza divina. Nosotros llegamos a tener la misma naturaleza de Dios, no porque nosotros seamos buenas personas, no porque nosotros merezcamos la naturaleza divina, sino simple y sencillamente porque Dios nos implanta, Dios nos imputa esa nueva naturaleza. Ahora siga viendo, versículo número 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y siga viendo, versículo número 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, ¿cuál es la palabra que sigue, hermanos? ¿Cuál es la palabra que sigue? Paciencia. Así es que, escúcheme bien, cada uno de nosotros, hermanos, podemos desarrollar esa virtud. ¿Cuántos de los que están aquí han confiado en Cristo como su Salvador personal? Levante la mano. Usted tiene a Cristo en su corazón, levante su mano. Gracias a Dios. Hermanos Ujieres, chequen quién no levantó la mano para que en la invitación inmediatamente vayan con ellos, por favor. Gracias. Mire, si usted tiene fe, si usted tiene a Cristo en su corazón, dice la Biblia aquí, si se da cuenta, en el versículo número 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Quiere decir que los cimientos de nuestra vida cristiana se van a desarrollar, los cimientos de nuestra vida cristiana son la fe, dice el apóstol Pedro. Pero encima de la fe es que nosotros podemos ir edificando todas esas virtudes que nos hacen falta para llegar a ser la clase de cristianos que Dios quiere que nosotros seamos. Y uno de esos ladrillos de la construcción de nuestra vida es precisamente la paciencia. Usted puede llegar a ser una persona paciente. Y no solamente usted puede llegar a ser una persona paciente, la palabra de Dios nos dice que Dios está interesado en que usted sea una persona paciente. Dios sabe que tenemos muchos problemas cuando no somos pacientes. Dios sabe que nos metemos en un montón de dificultades cuando no somos pacientes. ¿Cuántos conflictos se ven en las iglesias por causa de que los hermanos no son pacientes los unos con los otros? ¿Cuántos problemas nos damos cuenta que se desarrollan en las iglesias, a veces hasta divisiones, por causa de la intemperancia de algunos hermanos en las iglesias? ¿Cuántos matrimonios se meten en conflictos por causa de que no tienen paciencia el uno para con el otro? ¿Cuántos problemas los hijos tienen para con sus padres por causa de que no tienen paciencia para con ellos? La verdad es que sí necesitamos la paciencia. La verdad es que nos hace falta urgentemente que nosotros tengamos paciencia en nuestras propias vidas. Esa es la razón de por qué Dios nos dice que nosotros debemos de tener paciencia. Y mi hermano, usted debería de salir en esta noche deseando tener esa paciencia. Usted debería de decirle al Señor, Señor, ayúdame a desarrollar esa virtud en mi vida. Vuelva a Santiago capítulo número 5, versículo número 7. Dice la palabra de Dios aquí lo siguiente: por tanto, hermanos, tened, ¿qué cosa? ¿Sí ya encontraron Santiago capítulo 5, hermanos? Amén. Santiago capítulo 5, versículo número 7 dice, por tanto, hermanos, tened, ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia. ¿Cuántas veces nos tenemos que lamentar por decir palabras que no deberíamos? Amén. ¿Cuántas veces tenemos que decir, ay, creo que ya metí la pata?
¿verdad? Y después, aunque tratemos de arreglar aquella situación, y deberíamos de tratar de arreglar aquella situación, sabemos que no queda exactamente igual la relación como estaba antes de que nosotros perdiéramos la paciencia. Por eso es que la palabra de Dios, hermanos, insistentemente nos dice que nosotros debemos de tener esta virtud. Repito, esta virtud no la tenemos por naturaleza. Es muy rara que una persona sea paciente por naturaleza. Normalmente somos desesperados. Miren, esa es la razón de por qué algunos jóvenes y señoritas se meten en problemas. Hay jóvenes y señoritas que a los 13, 14 años no solamente ya andan noviando, sino que ya se andan metiendo en relaciones que no deben de meterse. Hay jóvenes y señoritas que a la edad de 13, 14 años echaron a perder su vida por causa de la impaciencia. Y qué lástima que muchas veces sean cristianos. Qué tragedia es que muchas veces sean cristianos los que cometen estos errores. Mi hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted desarrolle una vida cristiana con paciencia, una vida cristiana con dominio propio. Vea lo que dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos, en el capítulo número 8, el versículo número 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Vea cuál es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros como cristianos. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros como cristianos? Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo. Dios quiere, mi hermano, que usted sea, que yo sea exactamente como nuestro Señor Jesucristo. Y no hay un hombre más paciente, no hay un hombre más manso, no hay un hombre con un carácter más firme, un dominio propio más grande que nuestro Señor Jesucristo. Vea cómo la palabra de Dios nos describe al Señor Jesucristo. Dice la Biblia que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando le estaban insultando, cuando le estaban humillando, cuando le estaban atacando, cuando le estaban diciendo que por Beelzebú echaba fuera a los demonios, él no perdía su control. Él no respondía con maldición. Y mi hermano, Dios quiere plasmar esa misma imagen en nosotros como cristianos. Dios está más interesado en que nosotros seamos pacientes de lo que nosotros mismos queremos ser pacientes. ¡Qué hermoso! Eso significa que entonces venga lo que venga, cueste lo que cueste, Dios me va a enseñar la paciencia. Dios va a tratar a toda costa de que yo sea paciente. Yo no sé de usted, pero yo creo que cada uno de los que estamos aquí, de veras deberíamos de tener un hambre por ser pacientes. ¿Cuántos y cuántos problemas nos ahorraríamos? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si solamente fuéramos pacientes? Haciendo un examen minucioso de mi vida, yo creo que algunos de los problemas que yo he tenido me los hubiera ahorrado si solamente hubiera sido un poquito más paciente. Y yo estoy seguro que en la vida de cada persona aquí es igual. ¿Sabe por qué algunos adolescentes se quieren ir de la casa inmediatamente? Porque no aguantan el carácter tan horrible de sus padres. No aguantan. Hay padres que son muy impacientes precisamente con sus hijos. ¿Sí?
Y ellos mismos los están empujando a que se vayan de la casa. No estoy diciendo que debemos de ser alcahuetes, no estoy diciendo que debemos de ser tolerantes, que debemos de ser, mejor dicho, consentidores. No estoy diciendo que nosotros debemos de permitir la rebeldía y la desobediencia en nuestras casas. Pero muchas veces nosotros, hermanos, empujamos a nuestros hijos a que ellos se vayan de la casa por causa de nuestra impaciencia. Ahora bien, vuelva a Santiago capítulo 5. En el versículo número 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dice Santiago que nosotros debemos de aprender de los campesinos, de los agricultores. Ellos esperan con paciencia. No se levantan un día y dicen: voy a ir al campo, voy a sembrar la semilla, y van y, por ejemplo, siembran maíz, y ahí depositan en los surcos la semilla, y ponen la semilla en la tierra, y tapan la tierra, y al siguiente día van y dicen: ya quiero que produzca maíz. No, eso sería ridículo, esperar que de un día a otro la semilla germine y dé fruto. Es imposible eso. Nosotros sabemos que el campesino, el agricultor, tiene que esperar pacientemente el ciclo de la naturaleza, tiene que empezar en primer lugar a abrir esa semilla, tiene que empezar a crecer ese fruto hasta que al fin, después de meses, si es maíz, probablemente unos 6, 7 meses, para que pueda levantar la cosecha. ¿Saben, hermanos? Nosotros queremos levantar la cosecha de la paciencia, pero no queremos tener paciencia. Queremos cosechar los frutos de la paciencia, queremos recibir la bendición de la paciencia, pero no queremos pasar por el proceso de la paciencia hasta poder cosechar los frutos. Y no se puede. Yo dije hace un momento que Dios de una o de otra manera nos quiere enseñar la paciencia. Dios de una o de otra manera está tratando con nosotros para que nosotros aprendamos la paciencia. ¿Y sabe cuál es el método? Hay 2 métodos que Dios tiene para enseñarnos la paciencia. Vea en Santiago capítulo número 1. Versículo número 2. Santiago capítulo número 1, versículo número 2. Todos los que estamos aquí tenemos que aprender paciencia. De una o de otra manera tenemos que aprender paciencia. Tenemos que aprender a ser pacientes, de una o de otra manera. Vea lo que dice Santiago capítulo número 1, versículo número 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Paciencia. ¿Usted está atravesando por problemas? ¿Usted está atravesando por pruebas? ¿Usted está atravesando por crisis? ¿Por situaciones económicas difíciles? ¿Usted está atravesando por conflictos? ¿Usted está atravesando por necesidades, por carencias? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dice Santiago: hermanos, estén contentos, estén felices, estén brincando de felicidad, de alegría, porque saben una cosa, mis queridos hermanos, dice Santiago, cuando ustedes están atravesando por pruebas, es Dios el que está tratando de enseñarles a ser pacientes. Es Dios el que está tratando de enseñarme a mí a ser paciente. Dios quiere que yo aprenda la paciencia. Ahora, yo sé que cuando uno está atravesando ahí por las pruebas y entra uno en ese túnel oscuro y uno ve todas las tribulaciones y todas las situaciones difíciles y uno no alcanza a ver hasta dónde termina ese túnel, esa prueba, y uno no alcanza a ver la luz de la esperanza, uno se desespera precisamente. Pero gracias a Dios que Dios es el que está en el control de todo esto. Y hermanos, es cierto que nosotros no sabemos ni vemos
Por eso precisamente es que tenemos que tener paciencia. Por eso es que tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, ayúdame a esperar confiando en ti. Ayúdame a esperar a que tú me saques de esta situación y que yo al fin y al cabo, después de esta situación difícil, yo pueda darte las gracias. Qué hermoso es que nosotros pudiéramos darle gracias a Dios en las pruebas. El apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo número 5, hablando exactamente del mismo asunto, fíjense lo que dice. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo número 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en, ¿qué cosa? ¿En qué cosa, hermanos? En las tribulaciones. Vea lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros en realidad lo que hacemos en medio de las pruebas es quejarnos? ¿Verdad? Y empezamos a decir, ¿por qué el Señor permite esto? Yo le estoy sirviendo, mira, yo me entregué para servirle de tiempo completo y ahora hay tanta ingratitud de parte de los hermanos para conmigo. A veces algunos pastores así se quejan. Hay tanta oposición de parte de los hermanos, en vez de que me apoyen, en vez de que oren por mí, se están oponiendo a mí. No, yo creo que esto no es justo. Y empezamos a renegar cuando dice la palabra de Dios que deberíamos de hallarnos llenos de gozo, deberíamos de darle gracias a Dios por cada una de las pruebas. Aquí dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué cosa? Mire, lo que Dios está utilizando para pulirnos, para darnos esa virtud que nosotros necesitamos urgentemente en nuestras vidas, nos quejamos, renegamos. A veces hasta abandonamos lo que estamos haciendo y decimos, ya no. Eso es exactamente lo que el diablo quiere. El diablo quiere utilizar las pruebas, los problemas, las tribulaciones, las dificultades, las crisis en nuestras vidas, precisamente para hacernos fracasar en nuestra vida espiritual, para que nosotros perdamos el dominio propio, el control propio, y nosotros empecemos a hacer cosas que nunca deberíamos de hacer. Dele gracias a Dios cuando se encuentren pruebas. Dele gracias a Dios cuando hay enfermedades. Dele gracias a Dios cuando la situación empiece a ponerse difícil. Dele gracias a Dios. Nadie la tiene fácil. Nadie. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo está atravesando por dificultades. Aún la gente inconversa. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero la gente inconversa también tiene problemas. ¿O no? Toda la gente que está en los hospitales, en los sanatorios, son personas cristianas. No. Hay gente inconversa ahí también. Y es la gran mayoría. Y hermanos, esto es lo fabuloso, esto es lo hermoso de nosotros los cristianos, que nosotros sabemos qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y la gente inconversa no es así. Nosotros tenemos esperanza, nosotros sabemos que Dios está trabajando en nuestro favor, y la gente inconversa simple y sencillamente todo lo que le queda es renegar, maldecir, quejarse y decir qué mala es su suerte. El cristiano no. El cristiano no. ¿No le da gozo eso? Yo dije que hay dos maneras en las cuales nosotros aprendemos paciencia. La primera es a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de que nosotros entremos en problemas. La otra manera es un poquito más fácil, es un poquito más sencilla, pero al fin y al cabo requiere de algo. ¿Quiere saber cuál es la otra forma? ¿Si están despiertos todavía, hermanos? Vea en el libro de Gálatas, en el capítulo número 5, por favor. Gálatas, capítulo número 5. Versículos 22 y 23. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice aquí la palabra de Dios lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
¿Cuál es la siguiente palabra? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El otro camino que Dios nos muestra para que nosotros tengamos paciencia es que todos los días nosotros vayamos a Dios y le digamos: Señor, no voy a vivir mi propia vida, yo voy a vivir tu vida. Señor, yo quiero que tu Santo Espíritu me controle, me llene. Yo quiero que tu Santo Espíritu me dirija en cada paso que yo voy a dar en mi vida. Cuando usted hace eso, dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu Santo en su propia vida va a ser la paciencia. Pero ¿sabe que muy pocos cristianos cogen este camino? Normalmente nosotros queremos coger el camino largo. Y Dios dice: mi hijo, no quiero ese camino para ti. Yo quiero que tú voluntariamente vengas y me rindas tu voluntad, me rindas tus emociones, me rindas tus sentimientos, me rindas tu mente, me rindas tu corazón. Yo quiero que tú voluntariamente me permitas a mí producir exactamente cada una de las cosas que yo sé que te hacen falta para que te vaya bien en la vida. Pero como no quieres por la buena, tengo que utilizar la mala. Eso es exactamente lo que está diciendo en el libro de Santiago. Vuelva a Santiago, capítulo número 5. Dice el versículo número 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Y fíjese lo que dice la última frase de este versículo: he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Se da cuenta? Usted no quiere rendirle voluntariamente su voluntad, valga la redundancia, a Dios. Usted no quiere venir delante de Él y postrarse y decirle: Señor, yo no quiero vivir mi propia vida, yo no quiero vivir mis propios intereses, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero que tu Santo Espíritu, Señor, me controle, me dirija, me llene. Y Dios dice: bueno, de todas maneras yo te tengo que enseñar esta lección, ¿verdad? Y entonces vienen las pruebas, vienen las dificultades. Un hermano, a lo mejor inconscientemente, le hace algo y usted se molesta y empieza a quejarse y empieza a renegar y empieza a hablar mal de todos los cristianos, como si todos los cristianos fueran culpables. Y empieza a decir que todos los cristianos son una bola de hipócritas y unos mentirosos y unos falsos, cuando no es así. Y lo que es peor, usted deja que esa falta, esa ofensa que alguien ha cometido en contra de usted, le amargue y le apague en su vida espiritual. Por eso es que dice aquí la palabra de Dios: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Qué diferente si nosotros voluntariamente rindiéramos nuestra vida al Señor. Señor, yo no quiero vivir mi vida, yo no quiero hacer mi voluntad. Señor, yo no quiero cometer los mismos errores que antes. Señor, yo no quiero perder la falta de mi propia vida. Señor, tú contrólame, tú dirígeme, tú lléname. Nosotros no vemos que el Señor Jesucristo nunca haya perdido la paciencia. No hay un hombre más manso, más paciente que nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que había otros. Vea en el versículo número 10 de Santiago capítulo 5. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren.
Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Está la palabra de Dios, hermanos, hablándonos acerca no nada más de cada uno de los profetas, acerca de cada uno de esos hombres que sufrieron con paciencia el trabajo que tenían encomendados por el Señor. Pero dice la Biblia, aún, fíjense en nuestro Señor Jesucristo, que Él aguantó con paciencia, Él sufrió con paciencia hasta llegar a la cruz de Calvario. Todos queremos los frutos de la paciencia, todos queremos cosechar los frutos de la paciencia, pero somos pocos los que queremos a lo mejor pasar por el proceso de la paciencia. Vea en el libro de Hebreos, en el capítulo número 10, el versículo número 36. Hebreos capítulo número 10, versículo número 36. Dice la palabra de Dios aquí lo siguiente: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué cosa? La promesa. No hay manera, hermanos, de nosotros cosechar los frutos. No hay manera de que nosotros vayamos al árbol y arranquemos los frutos preciosos que nosotros queremos cosechar si antes no hemos tenido paciencia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Es usted lo paciente que debería de ser? ¿De veras usted puede esperar y aguantar con paciencia cada una de las pruebas, cada una de las tribulaciones, cada una de las situaciones difíciles en su vida? Honestamente, usted en esta noche puede decir: pastor, yo estoy completamente seguro de que tengo la paciencia que Dios quiere que tenga. No hay ningún problema. Yo nunca he tenido problemas por causa de mi impaciencia. Yo he sabido esperar. Yo he sabido soportar cada momento de mi vida. Yo no he tenido ninguna dificultad en ese sentido. Yo creo que nadie absolutamente puede decir eso. Todos necesitamos en esta noche decirle al Señor: Señor, ayúdame a ser paciente. Los dos caminos. Usted viene y se rinde a Dios y deja que Dios le llene y le controle con su Santo Espíritu, o usted necesita pasar por pruebas, sufrimientos, dolores. Y no estoy diciendo que si usted permite que el Espíritu Santo le llene y le controle, no va a tener que pasar por pruebas y sufrimientos y dolor. No estoy diciendo eso. Lo único que le estoy diciendo es que usted se va a ahorrar un poquito de problemas en cuanto a usted mismo. ¿Sí? Eso es exactamente lo que el Señor quiere. No hay otra manera de vivir la vida cristiana correcta sin paciencia. ¿Por qué no le dicen esta noche: Señor, perdóname, yo he sido impaciente? ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, me he metido en algunas dificultades con algunas personas por causa de mi impaciencia? He caído en algunas tentaciones, he caído en algunos pecados por causa de mi impaciencia. Señor, límpiame de ese pecado. Ayúdame a ser paciente. Dígaselo al Señor en esta noche. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro.